lo que hicimos aquí en clase. Sí, ¿Qué tal estuvo? ¿Si ya nos revisó? no, no les he revisado. Ya más tardecito empiezo a revisar. Tenemos problemas todavía con la plataforma. Hay que registrar las calificaciones por afuera de la plataforma. Ahí hay unos inconvenientes. Pero como ustedes lo subieron en mi Drive, salimos de ese problema, ¿no? Manejamos como debería de ser. Ya hay otros docentes acá en el instituto, pues que, y yo también, en algunas materias, pues tengo todo en la plataforma. Ya se complica. Pero no es el caso de ustedes. Bueno, vamos a ver qué nos presenta Excel. Excel nos presenta esto como primera pantalla. En esta primera pantalla, pues tiene un libro de trabajo, un workbook blanco. Ya no es documento en blanco, sino que son libros de trabajo. Cuando ustedes abren un documento, pues aparece como nombre del documento por defecto, eh, bueno, de la hoja de cálculo por defecto, como libro uno o book uno. Entonces, haciendo referencia a eso, pues aquí aparece un, un libro de trabajo en blanco y los diferentes tutoriales para que ustedes aprendan desde las fuentes de Microsoft un tour por lo que tiene Excel, a un tutorial de drop-down, fórmulas básicas, consultas, el Power Query, que recientemente, bueno, en las dos últimas versiones salió, y las tablas pivote, que ya creo que tiene como 4 versiones que ya aparece esto en Excel, ¿no? Esto se va desarrollando poco a poco para que aparezca pues, más simpático todos. Y pues los diagramas de pastel en el page chart, ¿no? Going beyond page chart, que es lo que vamos a ver con los gráficos de pastel. Archivos recientes, como tiene todos los paquetes de Office. Nuevo documento, abrir, cuenta, retroalimentaciones y opciones. Nosotros nos vamos a la primera, que es libro o libro de trabajo en blanco. Aquí lo que nos damos cuenta que aparece como por nombre del documento por defecto, libro uno. Ahí dice, ¿no? Libro 1, book 1. Y en la parte de aquí abajo aparece, ¿qué aparece? Jimena, ¿qué aparece ahí? Hoja uno, ingeniero. Hoja uno, Hoja ingeniero. uno. ¿Por qué hoja uno? Porque aquí aparece el libro. Entonces, el libro tiene hojas. Y aquí tiene un más para crear más hojas. Ahí pueden crear tantas hojas como las quieran. ¿De qué va a depender? Vamos a ver de qué va a depender todo esto y vamos a saber cuántas columnas tiene y cuántas filas tiene una hoja de Excel en estos tiempos, en estas versiones. Entonces vámonos con la parte técnica. Vamos a quitarle esto, borramos esto, listo. Ya. Excel ofrece una matriz, un conjunto de celdas separadas por filas y columnas. Toda matriz tiene filas y columnas. Las filas son numéricas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ya vamos a ver hasta qué número llega. Y las columnas son alfanuméricas, son alfabéticas con números. A, B, C, D, termina el abecedario y ahí empieza con doble A, doble B, doble C, doble D, hasta más adelante que ya vamos a ver hasta dónde llega. Excel eh, ingresa los datos en cada celda. Donde está seleccionado es la celda A1. Así se referencia. Las celdas se referencian por columna fila. Entonces, esta no es la celda 1A. La celda es A1. Así se referencia. Columnas, filas. Si yo me pongo para acá, esa, ¿cuál sería, Rey? ¿Qué La celda sería? F7. La F7. No, esa es la F7 y así se referencia. Estas son celdas, pero yo también puedo escoger un rango de celdas.
En este caso, el rango sería desde la B2 hasta la B11. De 11. Sí, ese sería el rango. Si yo hago esto, el rango sería desde la B2 hasta la C11. Entonces, de extremo a extremo. De aquí a acá. Ahí, acá. C11, B2. Este y este. Vamos a ubicarlo acá. Ah, ya se desapareció. Bueno, esos son los rangos. Entonces, vamos a ver una partecita técnica. Creo que ya la borré. O la dejé. Vamos a ver. No, ya la borré. Pero busquemos por aquí. En historial. Está. Vamos a buscar Google Translate. ¿Será que lo hice en el otro lado? ¿Qué parece? Aparecen dos. Pero aquí y demos clic acá. Sí, aquí está. Aquí estamos. Vamos a poner por acá. Vamos aquí. Especificaciones y límites de Excel. Excel, como es matricial, tiene una capacidad. Ahí dice versiones más recientes y las no tan recientes como la 2010 y la 2017. Características de los límites máximos que nos permite Excel. Dice, libros abiertos. ¿Cuáles son los libros abiertos? Pues son los archivos abiertos. A eso se le llama libros abiertos. Cada libro tiene hojas. Son las hojas que ustedes están viendo en la parte de abajo. Dice, en función de la memoria disponible y los recursos del equipo. O sea, depende cuántos libros de Excel o cuántos archivos de Excel estén abiertos, dependerá primero de la RAM y los recursos disponibles que ustedes tengan en cuanto a espacio en disco y procesador. Si tienen poco espacio en disco, no podrán abrir más archivos. Si tienen poca memoria, quizás ni siquiera le permita abrir uno, porque los recursos no dan. ¿Y por qué se da eso? Porque como se llenan datos en la hoja de Excel, puede ser que haya tantos datos. Yo, por ejemplo, tengo una máquina súper hiper poderosa, poniendo ese ejemplo hipotético. Entonces yo lleno una hoja súper poderosa de Excel de 2 millones de datos, por ponerle un número. Y se lo doy vamos a poner a Chamba. ¿Qué computador tiene Chamba? ¿Cómo es su laptop? Lenovo, este ingeniero. RAM, ¿cuánto tiene? 4 ingeniero. Ya, 4 en RAM. Y procesador i3, i5, i7. Entonces, ingeniero, El procesador es i3, i5, i7, AMD. y 5 ingeniero. Ya, el computador de Chamba es un computador básico. Le permite trabajar con lo que estamos viendo ahora, pero es básico. Tiene 4 en RAM. Y no solo el de Chamba, sino el de algunos otros compañeros también. 4 de RAM es básico para el sistema operativo que se pueda levantar. Me imagino que tiene Windows 8 o Windows 10, Chamba. Windows 10. Windows 10. El Windows 10 consume más que el 8 y el 8 consume más que el 7. Y el XP consume menos que todos los que nombré. Pero XP como que ya no es compatible con los aplicativos que actualmente trabajamos. Por eso ponen Windows 8, Windows 10, pero consumen mucho más de RAM. Windows 10 consume, bueno, los requisitos mínimos son de 2. Y para que se pueda defender, 2 en RAM, 2 GB en RAM. Para que se pueda desempeñar un poquito mejor, dicen 4. O sea, el computador de Chamba tiene lo básico como para poder trabajar con el sistema operativo. Si a eso le agregan más aplicativos, Office, AutoCAD, Photoshop o cualquier otro aplicativo, entonces ya los recursos no le dan.
En esta situación, si yo le envío un archivo súper hiper poderoso con más de 2 millones de datos en el archivo de Excel, es muy probable que ni siquiera le permita abrir ese archivo. ¿A qué me refiero con datos? Me refiero a una celda llena. Y, o sea, son 2 millones de datos o 2 millones de celdas llenas. Pueden ser de números, pueden de ser un párrafo, puede ser diferentes formas. Un nombre completo, dos nombres, dos apellidos. Puede ser un valor 3.5, 3.16, pero están llenos. Entonces, este archivo, muy probablemente que Chamba no lo pueda abrir. Porque depende de sus recursos en RAM. Él tiene el básico, 4. Y de sus recursos de sistema, espacio en disco, que me imagino que si tiene espacio en disco suficiente, mi recomendación es que tengan espacio en disco el 50% de lo que dispone su equipo. O sea, si tienen un 500 gigas, 250 gigas debería estar libres. Si tienen 2 teras, 1 tera debería estar libre para este caso. Pero si el disco ya está casi lleno, no les va a permitir. Primero la RAM y después los recursos del sistema que son disco duro y procesador. ¿Qué más nos dice? Hay un dato importante acá. Este. Total de filas y columnas. Total de filas dice que son 1048, perdón, 1.048.576 filas. Valdés, ¿las filas eran numéricas o alfabéticas? Buenos días, ingeniero. Ay, Buen Rey, voy a día. hablar. Buenos días, ingeniero. Buen día. Las filas son numéricas, ingeniero. Perfecto. Entonces es 1.048.576 filas y 16.384 columnas. Las columnas son las alfabéticas o alfanuméricas. Entonces, el total de celdas, ¿cuánto sería? Vamos a preguntarle a Guerrero. ¿Cuántas celdas presentaría Excel en sus últimas versiones? Ahí sí tendría que ser la operación. Tendría que multiplicar el número de columnas por el número de filas, ¿no, ingeniero? ¿Y cuánto sería? A ver, eso sería... ¿Cuánto sería? ¿Está complicado? ¿Qué pasó? ¿Alguien hizo la operación? Ya, ingeniero, perdón la demora. Sí, es 17 millones, a ver, 17.000.000.000 179, a ver, 17 billones serían, sí, 17 billones Billones, 100, ajá. A ver, billones. A ver, vamos a ponerlo acá. ¿Qué no, cantidad de 17 millones, son 17 millones. 17 millones? 17 millones, sí, ¿Qué 17 millones. pasó? 17 millones. Sí, ¿Seguro ¿cómo? que son 17? Guerrero dice que son 17 millones. ¿El resto qué opina? Ingeniero, este año salió Son billones. 17 7 mil, no. millones, 170. Billones. Sí, Sí, son billones, ingeniero. A ver, vamos a hacer algo. ¿Quién tiene la razón? Ya dudo de las respuestas que me dan. Vamos a poner aquí estos numeritos y nos vamos a Excel por un ratito a que nos ayude Excel. Tremenda cantidad, billones, mil y no sé qué otras cosas por ahí. Vamos a ponerlo acá. Entonces tenemos esta cantidad, 1.048.000 algo. Ya está.
Ahí está. Ahí, me olvidé de copiar el otro lado. Por 16.384. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a poner acá. Esto por esto. Ahí está. Vamos a aprender. ¿Cómo va aquí? Vamos a hacerlo más grande para que todo el mundo lo vea. Ahí está la cantidad. Vamos a ver. 1, 2, 3. ¿Cierto? Aquí va un punto. 1, 2, 3. Ya. Y 1, 2, 3. ¿Ya está? Dijeron billones. No hay billones aquí. Dijeron 17.000. No puede ser porque tenemos 1.048.576 filas y no puede dar 17.000. Ahí estamos mal en representar un número. Que sería interesante ponerlos en una lección. Aquí dice 184, 17.799.869.184. ingeniero. Claro, decir los últimos números es fácil, pero decirlo primero parece que fue difícil para ustedes. ¿Ya? Claro, es que había esa confusión de billones y millones, entonces. Pero sí Sería está. interesante. ¿Cuál es el billón? ¿Cómo se escribe un billón? Y un trillón. Pero Tiene eso que lo tener vemos después. 12 números, ingeniero. 12 números para trillón o billón. Para billón. 12 números. Perfecto. ¿Y aquí cuántos números hay? 11, ingeniero. Entonces, la respuesta de hace rato fue incorrecta. Sigamos. Vámonos a la parte técnica. Es muy importante. Ya. Ancho de columna 255 caracteres. Fila 409 puntos. Número total de caracteres que pueden contener una celda. Número total de caracteres que puede tener una celda. Ya. Una cosa es, Ingeniero, una pregunta. dígame, ¿A qué se refiere con caracteres y a qué se refiere con puntos? ya. Caracteres son las cosas que ustedes le pueden poner. Lo que encuentra en su teclado, le inserta, es un carácter. Entonces escribe hola. ¿Cuántos caracteres tiene? 4. Ya. Ya. Aquí dice ancho de la columna, 255 caracteres. O sea, si yo tengo la columna era alfabética o numérica. La Alfabética. columna es alfabética, ingeniero. Ya. Este ancho de mi columna, ¿cuánto tiene que tener? Máximo 255 caracteres. No puede tener más. 255 permite. ¿Ya? Entonces yo escribo hola, 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 hola. Tantas veces hasta que se me terminen los 255 letritas. ¿Y qué Hola. pasa si se pasa de un texto más ancho? ¿Qué hace? No se escribe o Muy buena pregunta. ¿Qué pasa si yo escribo 256? Va a la siguiente fila. ¿Por qué? Porque acá dice. ¿Qué dice ahí? Número total de caracteres que se pueden contener en una celda. 32.767 caracteres. Sí. Pero acá es 255. ¿Cierto? Entonces, si escribo 256, me va a la segunda línea. Y Se de va ahí restando. se va en otra línea, se va en otra línea, hasta completar los 32.767 caracteres.
Ahí dice, número total de caracteres que se puede contener en una celda. La celda, pues es esta, una celda, un cuadrito. Y esos 32.000 pueden estar aquí. Sí, pero arriba dijeron que la máxima anchura es 255. Y de ahí se va para abajo. Hasta completar los 32.767. Sigamos. ¿Qué Y más? acerca de lo que dice 409 puntos, ingeniero. Ya. Eso casi no le tomen en cuenta, pero los puntos, cuando ustedes escriben un carácter, dependiendo la fuente, esto tiene puntos para representarlos. O sea, no es que sale una línea y así es. No, o sea, la línea está compuesta por puntos. Si ustedes le hacen zoom, van a ver esta forma en la letra. Parece que es línea recta, pero si le hacen un zoom, aparece esto. Entonces, cada grada es un punto. Este dice que permite tener 409 puntos. O sea, lo que le intenta decir es que de alto tiene 409 puntos o píxeles. A eso se refiere. Puntos o píxeles. Ese es el ancho máximo. Pero ¿y por qué no lo ponen como carácter? Porque no lo pueden poner como carácter. Porque el carácter no tiene 409 puntos. Pero ese carácter yo puedo aumentarle el tamaño. O sea, al aumentarle la fuente, al aumentar el tamaño, ocuparía más puntos. Pero se empezaría a pixelear. Pero ocupó más puntos. O sea, el ancho máximo, perdón, el alto máximo es 409 puntos de la fila. O sea, se refiere a esto. Tengo 255 por aquí, caracteres. Si tengo 256, se va a la siguiente fila. Perfecto. ¿Y cuántas filas puede tener? Entre comillas, ¿cuántas filas puede tener? Es el alto de mi celda. Mi celda viene 409 puntos. O si lo quieren en caracteres, sería ese, en caracteres. Acá está las dimensiones de ancho y alto, el ancho con caracteres y el alto con puntos o píxeles. Y si quieren todo en caracteres, ¿cuánto puede ocupar todo mi celda? En caracteres son 32.777. Pero ahí ya están yéndose un poco más al detalle. Entonces, lo principal es que sepamos cuántas filas y cuántas columnas tiene cada hoja de Excel, ¿no? Eso es lo básico. De ahí el resto, pues, como cultura general, cada hoja, pues, como le estaba diciendo, está limitada por la memoria que tengan disponible. Pues estos son millones de colores, formatos de estilos distintos, estilo de relleno, nada más. Globales, ya, vamos a poner acá, y salimos de acá, ya. Por defecto, acá dice una función disponible, estaba por acá. Bueno, no lo encuentro, les indico. Por defecto, en las versiones actuales, en Excel, se presenta una hoja. En las versiones del 2010, 2007,
cuando ustedes crean un archivo de Excel, se presenta 3 hojas. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. En mi caso, pues solo aparece una hoja. Eso como parte básica, ¿no? Acá está. Ahí está. En las versiones recientes aparece una hoja. Pero en las versiones anteriores, 2010, 2007, aparecen 3 hojas. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Eso es la diferencia con las versiones actuales. Nada más, creo que se me escapa. Allá. Como esto es forma matricial que se almacenan los datos pueden ser numéricos o de carácter. Entonces yo puedo llenar todo esto de datos. Todo eso se puede llenar de datos. Y ¿Cómo dependería, hizo ingeniero para ¿cómo se hizo? Se selecciona. Y seleccionar? aquí cuando se hace una cruz en el mouse, yo recorro izquierda o derecha o arriba hacia abajo. Ya. Entonces, aquí tengo datos. Como se les dijo, esto depende, la cantidad de datos que soporta, dependerá de sus recursos del equipo, RAM y recursos del sistema, espacio en disco y procesador. Si yo en mi hoja 1 lo tengo completamente lleno, el 1.000.000 y pico que tiene filas por las 16.000 columnas, las tengo completamente llenas. Ese archivo se hace pesado, muy pesado. Y si ustedes dicen, bueno, pero me faltan datos, tengo que crear una hoja más. Puede ser que ya no les permita crear una hoja más, porque los recursos que necesita el equipo para abrir esa hoja o ese archivo son bastantes que no les da. Entonces, no les va a permitir crear otra hoja. Dependerá de los recursos de su equipo. ¿Sí está claro? La forma matricial se refiere a que todos los datos pueden, un ejemplo, lo máximo que permite su equipo, porque Excel depende de los recursos de su equipo, sea esto, lo máximo, como para poner un ejemplo. Y ustedes quieren crear otra hoja, no les va a permitir. Entonces lo que ustedes pueden decir, ya, entonces pues, como no me permite, pero necesito dividirlos, entonces, a estos yo le voy a poner en la hoja 1. Y a estos de acá lo voy a poner en la hoja 2. Porque necesito 3 hojas. Y a este lo voy a poner en la hoja 3. Eso sí se puede hacer. ¿Todo esto se puede poner en una hoja? Sí. A manera de ejemplo. Si esta es su capacidad de recursos, yo puedo ponerle una hoja y ya no me va a permitir crear más. Pero yo necesito crear 3. Entonces lo que yo puedo hacer es que todo eso pues lo divido. A esto lo pongo en una hoja. Otro cantidad de datos en otra. Y esta que está en azul en otra. Entonces sumando, en este caso particular, ¿cuántos datos tengo? Tengo 7 por 11, 77 datos. Si sus recursos, a manera de ejemplo, sean 77 datos, ya no les va a permitir crear otra hoja. Entonces lo que yo hago, pues, divido. A esto le pongo una hoja, al amarillo en otra y el azul en otra. Sumando todo me da los 77 datos que me permite el computador, porque ya la raza no le da, los recursos no le dan.
se reparte. Esa matriz se divide, se reparte en cantidad de hojas. Si suman, tiene que dar el máximo que su computador da. A mí sí me ha tocado, por eso es que les indico que cuando ustedes procesan gran cantidad de información, pues se va a chocar con ese caso. Si no procesan gran cantidad de información, lo que les dije está de más. Para ese caso, Excel es infinito y les va a cubrir todos los recursos. Pero realmente no es así. A mí me ha tocado y por eso para mí es importante que sepan que no es infinito, sino depende de sus recursos, la cantidad de datos que se ponga en la hoja de Excel. Preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? Ingeniero, ¿cómo hizo para dividirlas por grupo las hojas? No, no las he dividido, les he explicado. No lo he hecho porque aquí estuvieran más hojas. Les he explicado que cuando ya el recurso no les da, pues, entonces ustedes escogen, por ejemplo, si esta es toda la hoja, pues lo que yo haría es llevarme esto, crear otra hoja, llevarme esto, copiarlas y pegarlas en la otra hoja. Y ya cuando estoy en la otra hoja, crear nueva hoja, la hoja 3, y desde la hoja 2 copio esto, lo corto y me la llevo a la hoja 3. Entonces ahí ya tengo dividido las 77 celdas llenas. ¿Preguntas? No, ¿Cómo perfecto. eso para separarlas? Ya vamos a entrar en eso. Ingeniero, y una vez que usted como lo tapa nomás es como que se borra eso. No lo está. O sea, ahorita le estoy explicando. Y a mí, más en la próxima clase, vamos a aprender un poquito más. Ahorita le estoy No, pero o explicando. sea, me refiero a que usted ahorita solamente como que dice, cogió una vacía y tapó la que tenía un poco de números y se borró, como eso causa, ¿verdad? No, no las tapé, no las tapé. Vamos a explicar ese caso interesante. A ver, yo tenía esto, ¿cierto? Y lo que yo hice es seleccionarlas y cuando el mouse pasa de ese más grueso a un más de línea, me permite arrastrar. Al arrastrar ocurre algo interesante. Arrastrenla a donde ustedes quieran. Hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Yo la arrastro hacia la derecha. Ahí está. ¿Qué pasó? Que dice que la oculté. No. Yo estoy acá en celdas en blanco. No hay nada. Al arrastrar, entonces estoy copiando las celdas en blanco. Y por eso están en blanco. Pero no es que las oculto. Lo que yo hago aquí, cuando me voy a la izquierda, o a la derecha, o abajo, o arriba, es que se va a intentar copiar esos datos a la dirección que yo quiera ir. A la derecha, a la izquierda, arriba, arriba y abajo, abajo. Se van a copiar los datos que se encuentran contenidos en la selección. Ahora mi selección es en blanco. Si yo me voy hacia acá, entonces va a tratar de copiar toda mi selección que fue en blanco. En este caso, pues, copiaría el blanco. Y el efecto es que se borró. Bueno, y si quiero borrarlo, bueno, también aplica. Selecciono y pongo delete. Es igual. Preguntas. ¿No hay? Perfecto. Pues vamos a avanzar un poquito. Villafuerte, vamos a asumir de que vamos a poner aquí el taller 1, el taller 2
De Villafuerte, en el taller 1 sacó Villafuerte 9 sobre 20. 9 sobre 20 se lo conocía como rojo. Sacó rojo. ¿Qué ocurría cuando sacaba rojo? Representante, si no, no es. Supletorio, representante, quedado de año, paliza, matanza de mis padres, ingeniero. Eso es, sí, lo dijo muy bien. Supletorio, paliza, matanza y todo, ¿no? Los bomberos, los famosos bomberos. Entonces, aquí en el otro, pues ya después de la paliza que dice el compañero, él ya aprendió y ya mejoró. Ya no sacó Ya se pone a 9, estudiar. ya se pone a estudiar. Ahora sacó 10. Sigue siendo rojo, pero vamos a copiar este formato. Pero mejoró, se defiende. ¿Qué le dice la mamá? Jiménez. Que de la paliza no se salva igual, ingeniero. Pero mejoró. No le convence a la mamá y nos vamos con el tercer taller y el cuarto. En el tercer taller él sacó 20. ¿Cómo es posible que sacó 20? La mamá asume que estudió, pero Obviamente, pues, ingeniero, ahí estudié, realmente me partí la Villafuerte lo cabeza que ahí. hizo es que le copió a Jiménez. Cierto. Entonces la mamá está contenta, pero ya en la próxima Jiménez no se deja copiar. Y nuevamente, pues, él regresa con un 2, rojo. Vamos a copiar esto, ponemos por acá. Ya, entonces, el compañero Villafuerte soporta 3 palizas, como todo ecuatoriano, ¿cierto? Y toda la Sí, gente, ingeniero. Jiménez, Gualán, le dice, y otra vez tu mamá está por acá. Claro, hablando con el de TIC para que le tomen de nuevo el taller. De TIC le dice, no, si no estudió, se queda. ¿Cierto, Villafuerte? Claro, ingeniero, pero como yo sí estudio, me voy a forzar para pasar de año y ser un señor aspirantazo a policía, ingeniero. Perfecto, así es. Esta manera de ejemplo. Bueno, acá, ¿cómo sacamos el promedio? ¿Cómo hacemos este promedio? ¿Alguien sabe sacar el promedio? Gualán, ¿cómo se saca el promedio? Se suma y Yo se digo divide que se para suma y 4, se ingeniero. divide. Se suma y se divide. Total y dividido. ¿Dividido para cuánto? Para Para 4, cuatro. ingeniero. Perfecto, perfecto. Villafuerte sí sabe. Bueno, empecemos a sumar. ¿Cómo se suma? Entonces vamos a sumar de la forma tradicional. La forma tradicional es, coge el 9, súmalo con el 10, súmalo con el 20 y súmalo con el 12. Perfecto. Forma tradicional. Entonces yo seleccioné la celda, le pongo más, selecciono la celda, le pongo más, selecciono la celda, le pongo más y el último, pues la última celda. La celda C4, la celda C5, la celda C6 y C7 se la suma. Y ese es el valor. Esa es una forma. Otra forma es aplicando la fórmula. La fórmula es suma. En mi caso, sum. Si ustedes aplican sum en sus computadores, no le va a dar. Tienen que poner sum. En mi caso, como está en inglés, es sum. Y aquí me aparecen unas cositas acá, que son los parámetros que coge la fórmula o la función. Dice número 1 y aquí aparece entre borrado, punto y coma, número 2, entre corchetes y así, puntos suspensivos. Eso quiere decir que los parámetros que son tomados aquí están separados por punto y coma. Entonces, una forma de utilizar esta función es ponerle el primer parámetro, lo separo con punto y coma, le pongo un segundo parámetro y repito con el tercero lo mismo con el cuarto parámetro. Cierro mi paréntesis y tengo el mismo resultado anterior. Esa es otra fórmula, otra forma de hacer la suma. Pero hay otra forma un poco más simpática. Aplico la misma fórmula, suma, en mi caso sum,
abro paréntesis y ahora no quiero poner los parámetros en parámetros, sino que esta fórmula también me permite agregar el parámetro en rango. Entonces dime el rango que te desea que suma y la suma. Entonces mi rango sería desde el C4 hasta el C7. Lo puedo digitar C4, 2 puntos, C7, como también yo lo puedo hacer seleccionando los datos que deseo sumar. Clic de arrastre, esto es lo que quiero sumar y cierro mi paréntesis. Cierro mi paréntesis y ahí le estoy dando a la fórmula el rango C4 a C7 para que sume. Le doy un enter y me da el mismo resultado. Entonces, este sería mi primer intento 1, mi segundo intento en la suma y finalmente pues yo tendría mi tercer intento en la suma. Esto lo vamos a bajar un poquito. Vamos a poner por acá y nos quedamos acá. Ahí tengo 3 intentos, pero hay un cuarto intento un poco más simpático que los otros 3 anteriores. En este caso yo voy a seleccionar lo que deseo sumar y voy a escoger una función que aparece en el menú de inicio. En la parte superior derecha aparece algo que se llama autosuma. En esa autosuma le voy a dar clic, enter. Y mágicamente me apareció el resultado acá. Esto estaba en blanco. Ahora ya tiene el resultado. Vamos a repetirlo. Selecciono los datos que deseo sumar, solo los datos que deseo sumar. Me voy a autosuma y ahí me sale un texto. Dice, automáticamente suma la parte de arriba y aparecerá el total seleccionado en la parte de abajo. Así dice. Entonces, la celda que está contigua a los datos seleccionados debe estar vacía para que ahí muestre el resultado. Entonces le doy clic y efectivamente ahí muestra el resultado, pero hay otro dato adicional. Ingeniero, ¿y qué pasa si es que hay un dato y yo Muy quiero buena, hacer una... muy buena pregunta. Antes de llegar a resolver eso, resolvamos esto. ¿Qué pasa si yo selecciono la celda vacía y los datos? No pasa nada. En la celda vacía va a colocar el resultado. Pero ahora le ponemos en lugar de 51, le vamos a poner 55. ¿Ya? Ahí está, 55. Le quitamos el igual. 5. 55. Perfecto. Vamos a resolver la duda que tiene el compañero. Entonces, ¿qué pasa si ya hay un dato ahí? Selecciono mis datos, los 3 bomberos o rojos que tiene Villafuerte, caso hipotético, y pongo autosuma. ¿Qué ocurrirá? No me hizo nada. No me hizo nada. Del 55 no lo borró. O sea, no monta nada. ¿Qué ocurre si yo pongo todos? Hasta que no debía de sumar. Acá me sale otro valor. Porque este está marcando C4 a C8. Entonces, aumenta el valor. Contestando la pregunta del compañero, ese sería el intento 4. Necesito tenerlo vacío porque no monta el resultado en una celda llena. No lo sobrescribe. Debe tener vacío. Para que yo seleccione todos los datos o seleccione todos los datos, incluido la celda vacía.
Pongo autosuma y listo. Preguntas. Juan, ¿qué aprendió? Buenos días. Buen día. Lo que ahorita estuvimos viendo, ingeniero, por lo que vi no está tan difícil como pensé porque yo nunca he ocupado Excel. No nos dijo mucho, pero se le agradece su colaboración. Rodríguez, ¿qué aprendió? Buenos días, licenciado. Tuvo la clase dando, ¿cómo se llama? Para poder sumar los porcentajes de las notas cuando uno le pone ahí como está ahí, taller 1 en rojo 9, taller 2 y así, un autosumado y de ahí se utiliza una fórmula donde da el promedio total o el promedio general de cada aspirante. Eso estuvo explicando. Perfecto. ¿Alguna duda? No hay, ¿no? Perfecto. No, ingeniero. Me imagino que ya tienen la hora de salir, ¿cierto? Eso Sí, sería ingeniero, todo por tenemos el día el de hoy. abogado. Ya llegó el abogado. ¿Dónde está el abogado? No, todavía no, solo tenemos la próxima hora. Ah, ya. Listo. Cuídense por mi lado, pasen bien, excelente inicio de semana. Chau, chau. Igual.